Roma, 17 de febrero de 1600, Campo de Fiori. El humo ya comenzaba a elevarse cuando Giordano Bruno dejó de gritar. No porque el dolor hubiera cesado, el fuego apenas empezaba a lamer sus pies desnudos, sino porque su lengua ya no estaba en su boca. Se la habían atravesado con un clavo de hierro días antes para asegurar su silencio. Pero incluso sin palabras, sus ojos hablaban. Miraban fijamente a los cardenales vestidos de púrpura que observaban desde balcones cercanos, y en esa mirada había algo que perturbaba más que cualquier grito. No había arrepentimiento. Este hombre, consumido por las llamas a los 52 años, había pasado las últimas 6 décadas de su existencia siendo castigado por pensar, por atreverse a imaginar un universo más grande que el que la Iglesia permitía, por sugerir que las estrellas eran soles distantes, que existían mundos infinitos, que quizás, solo quizás, la humanidad no era el centro de la creación de Dios. Los últimos 8 años los había pasado en mazmorras bajo el Vaticano, en celdas donde la luz nunca entraba, donde instrumentos de hierro y madera habían reconfigurado su cuerpo una y otra vez, buscando la única cosa que él se negaba a dar: retractación. ¿Qué lleva a un hombre a preferir la agonía antes que renunciar a una idea? ¿Qué vio Giordano Bruno en el cosmos que valía más que su propia carne? Esta es la historia de un mártir del pensamiento y del precio más alto jamás pagado por la libertad intelectual. Para comprender la tragedia de Bruno, debemos entender el mundo en el que nació. Nola, un pueblo polvoriento al pie del monte Vesubio, en el reino de Nápoles. Italia no era un país unificado entonces, sino un mosaico de estados, ducados y territorios papales. Y sobre todos ellos, como una sombra que nunca se retiraba, se extendía el poder absoluto de la Iglesia Católica Romana. Este era un mundo donde el conocimiento estaba encadenado, donde el modelo geocéntrico de Ptolomeo era dogma inquebrantable, la Tierra inmóvil en el centro del universo, con el Sol, la Luna y las estrellas girando obedientemente a su alrededor. Cuestionar esto no era solo un error científico, era herejía. Era atacar la posición especial de la humanidad en el plan divino. En este mundo nació Filippo Bruno. Su padre, Giovanni, era un soldado sin distinciones. Su madre, Frau Lisa Sabolino, una mujer de fe simple y profunda. Tenían pocas posesiones, pero enviaron a su hijo a estudiar con los frailes dominicos en Nápoles cuando el niño tenía apenas 15 años. Filippo era diferente. Los otros novicios memorizaban textos sin cuestionarlos. Él los devoraba y luego preguntaba lo que no debía preguntar. Tenía una memoria prodigiosa, capaz de retener libros enteros después de leerlos una sola vez. Pero era su imaginación lo que verdaderamente lo separaba. Veía conexiones donde otros veían límites, veía posibilidades donde otros veían certezas. A los 24 años tomó los votos y se convirtió en Giordano Bruno, sacerdote dominico. Pero ya entonces, en la privacidad de su celda monástica, estaba leyendo textos prohibidos, Hermes Trismegisto, los antiguos gnósticos y, más peligrosamente, las obras de Copérnico, el astrónomo polaco que había sugerido lo impensable, que la Tierra giraba alrededor del Sol. La mente de Bruno se incendió con esta idea. Pero no se detuvo ahí. Si la Tierra no era el centro, ¿por qué el Sol habría de serlo? ¿Por qué no podría haber infinitos soles, infinitos mundos, infinitas posibilidades de vida en un cosmos sin límites? Era una visión hermosa y absolutamente blasfema. En 1576, a los 28 años,
Las autoridades eclesiásticas en Nápoles abrieron un proceso contra él por leer textos prohibidos y expresar dudas sobre la transubstanciación. Bruno supo lo que significaba. Había visto lo que la Inquisición hacía a los hombres que consideraba herejes. Los gritos que salían de las prisiones de Sant'Uffizio no eran leyendas. Así que huyó, abandonó su orden, abandonó su país. Y durante los siguientes 16 años, Giordano Bruno se convirtió en un fugitivo intelectual, vagando por Europa. Ginebra, Toulouse, París, Oxford, Londres, Praga. Publicando libros incendiarios, debatiendo con académicos, haciendo enemigos en cada universidad y corte que visitaba. Porque Bruno no era diplomático, no sabía suavizar sus ideas. Cuando los profesores de Oxford defendían a Aristóteles, él los llamaba ignorantes. Cuando los teólogos protestantes en Ginebra le ofrecieron refugio a cambio de convertirse, él los insultó y terminó excomulgado también. Fue expulsado de la Iglesia católica, de la calvinista, de prácticamente toda institución que lo acogía. Pero seguía escribiendo: del infinito universo e mondi, la cena dell'Essenerí, degli eroici furori. En estos textos argumentaba que el universo era infinito, que Dios estaba en todas las cosas, que la religión organizada había pervertido la verdad espiritual. Era brillante, era arrogante y estaba completamente solo. En 1591 cometió el error que costaría todo. Recibió una invitación de Giovanni Mocenigo, un noble veneciano que afirmaba querer estudiar el arte de la memoria con Bruno. Cansado, envejeciendo, quizás anhelando una estabilidad que nunca había conocido, Bruno aceptó. Regresó a Italia. No sabía que Mocenigo era una trampa. O quizás lo sabía, pero la fatiga de 16 años huyendo había erosionado su juicio. O tal vez, en el fondo de su corazón herético, Bruno quería el enfrentamiento final. Quería forzar a la Iglesia a escuchar sus ideas, a debatirlas, a reconocer la verdad del cosmos infinito. Si ese era su deseo, pronto descubriría que la Iglesia no tenía interés en debatir, solo en destruir. Venecia, mayo de 1592. Las cosas comenzaron bien. Mocenigo parecía un estudiante genuino. Bruno le enseñaba técnicas mnemotécnicas, aquellos palacios de memoria que había perfeccionado durante años. Vivía en la casa del noble, comía en su mesa, dormía en una habitación con vistas al Gran Canal. Pero lentamente las preguntas de Mocenigo cambiaron. Ya no preguntaba sobre memoria, preguntaba sobre teología, sobre las opiniones de Bruno respecto a Cristo, a la Trinidad, a la virginidad de María. Y Bruno, nunca capaz de mentir sobre lo que pensaba, respondía con honestidad. La trampa se cerró el 23 de mayo. Esa noche, después de la cena, Bruno se retiró a su habitación. No escuchó los pasos detrás de él hasta que fue demasiado tarde. Sirvientes de Mocenigo lo sujetaron, lo ataron, lo encerraron en un sótano, mientras el noble enviaba una denuncia formal a la Inquisición veneciana. La acusación era exhaustiva. Mocenigo había tomado notas de cada conversación. Bruno había dicho que Cristo era un mago, no el Hijo de Dios, que la Virgen no pudo haber permanecido virgen, que el universo era eterno, no creado, que existían mundos habitados más allá de la tierra. Cada frase era una sentencia de muerte. Los inquisidores venecianos lo interrogaron durante meses, pero Venecia, aunque católica, tenía cierta independencia del Vaticano. Había una posibilidad, pequeña, frágil, de que Bruno pudiera retractarse parcialmente, ser castigado levemente y liberado. Pero Roma no lo permitiría. En enero de 1593, el Papa Clemente VIII exigió personalmente la extradición de Bruno. La República de Venecia
después de resistir brevemente, cedió. El 27 de febrero, encadenado y con grilletes, Giordano Bruno fue transportado a Roma, a las cárceles de la Inquisición romana, a la Torre Nona, junto al Vaticano. Descendió a una oscuridad de la que no emergerían más que su cadáver. Los primeros meses fueron de aislamiento. Una celda de 2 metros por 2 metros, sin ventanas. La humedad convertía las paredes de piedra en superficies resbaladizas de moho. El único sonido era el goteo constante de agua filtrada y ocasionalmente los gritos amortiguados de otros prisioneros. Le daban comida cada 2 días, pan enmohecido, agua turbia, suficiente para mantenerlo vivo, pero no saludable. Su cuerpo, que alguna vez fue robusto por años caminando por Europa, comenzó a adelgazar. Su barba creció salvaje, sus ropas se convirtieron en harapos, pero su mente seguía ardiendo. Los interrogatorios comenzaron en 1594. El cardenal Roberto Bellarmino, el mismo teólogo que más tarde juzgaría a Galileo, supervisaba personalmente el caso. Bellarmino era brillante, educado y completamente convencido de que proteger la doctrina católica justificaba cualquier medio. Las sesiones seguían un patrón. Bruno era llevado a una cámara iluminada por antorchas. Allí, rodeado de inquisidores en sotanas negras, le leían pasajes de sus propios libros. Le pedían explicaciones, le exigían retractación. Y él se negaba. No con silencio, que habría sido más seguro, sino con argumentos. Defendía cada posición. Explicaba por qué el universo infinito glorificaba a Dios más que un cosmos pequeño. Por qué la razón y la fe podían coexistir. Por qué el dogma ciego era la verdadera herejía. Los inquisidores no querían discusiones filosóficas, querían sumisión. Cuando las palabras fallaron, trajeron instrumentos. La estrapado fue la primera. Una polea en el techo. Muñecas atadas a la espalda. El cuerpo elevado, lentamente hasta que los hombros comenzaban a dislocarse. Dejado colgando durante horas. El dolor, no como el fuego que destruye rápidamente, sino como garras que rasgaban cada fibra muscular, cada tendón. Lo bajaban, le preguntaban de nuevo. Él tosía sangre de morderse la lengua y repetía sus ideas. Luego vino el potro, madera y cuerda, extremidades estiradas milímetro a milímetro, el sonido de los ligamentos al tensarse más allá de su límite, la sensación de que el cuerpo se estaba desgajando desde adentro. Le preguntaban entre cada vuelta de la cuerda. Él cerraba los ojos y susurraba ecuaciones sobre el movimiento de los planetas. Los años se fundieron en un ciclo infernal. Interrogatorio, tortura, celda, fiebre, infección, curación parcial y de nuevo. Su cuerpo se rompió múltiples veces. Pero hay algo en la mente humana, particularmente en una mente como la de Bruno, que puede separarse del sufrimiento físico. Él vivía en sus pensamientos, en sus visiones del cosmos. Mientras sus huesos se fracturaban, él contemplaba las órbitas de mundos lejanos. 8 años, 96 meses en la oscuridad. En 1599, los inquisidores cambiaron de táctica. Habían destrozado su cuerpo sin doblegar su espíritu. Ahora atacarían su última fortaleza, su identidad como pensador. Le prohibieron libros, papel, tinta. Para un hombre cuya vida era el pensamiento escrito, esto era una amputación. Bruno comenzó a escribir en las paredes con sus propias heces, con sangre de heridas infectadas, ecuaciones, fragmentos de poemas, argumentos filosóficos que nadie leería jamás. Los guardias lavaban las paredes cada semana. Él volvía a escribir. En diciembre de 1599, después de repetidos rechazos a retractarse,
el Papa Clemente VIII ordenó que se preparara la sentencia final. El juicio fue una farsa. No hubo defensa. No hubo testigos a su favor. Solo la lectura de sus herejías y la declaración de que era un hereje impenitente, pertinaz y obstinado. El 20 de enero de 1600, Bruno fue llevado ante los cardenales para escuchar su sentencia. Estaba irreconocible, un espectro de 52 años que parecía de 70. Renqueaba porque sus piernas nunca sanaron correctamente después del potro. Le faltaban varios dientes. Cicatrices de quemaduras por tortura con fuego cubrían sus brazos. Pero cuando el cardenal leyó la sentencia de muerte, algo extraordinario sucedió. Bruno sonrió y dijo las palabras que lo inmortalizarían. Quizás tembláis más vosotros al pronunciar esta sentencia que yo al recibirla. La sala quedó en silencio. Este hombre roto, torturado durante 8 años, miraba a sus torturadores, y ellos apartaban la vista. Le quedaban 4 semanas de vida. Las pasó en una celda aún más pequeña, preparándose. No para la retractación, no para la súplica, sino para el acto final de desafío. El 17 de febrero, temprano en la mañana, llegaron por él. Lo vistieron con una túnica de penitente cubierta con demonios pintados. Le colocaron un capirote cónico. Y antes de sacarlo a la calle, un sacerdote le ofreció una última oportunidad: besar el crucifijo y pedir perdón. Bruno apartó la cara. El sacerdote insistió, acercando el crucifijo a sus labios. Bruno escupió. Entonces le atravesaron la lengua. Un clavo de hierro, calentado al rojo, perforado de lado a lado, para asegurar que no pudiera gritar herejías en el camino al cadalso. La sangre corría por su barbilla mientras lo arrastraban por las calles de Roma. Multitudes se habían reunido. Algunos gritaban insultos, otros simplemente miraban, morbosamente fascinados. Niños apuntaban, mujeres se santiguaban. Bruno caminaba con la cabeza en alto. En Campo de Fiori, la plaza del mercado donde ahora se yergue su estatua, lo ataron a un poste de madera rodeado de leña y ramas secas. Le ofrecieron un último crucifijo para besar. Giró la cabeza. Prendieron el fuego. Las llamas comenzaron en la base, como era costumbre, para prolongar la agonía. Primero el calor insoportable, luego la piel ampollándose, los nervios en los pies y tobillos enviando señales de dolor tan intensas que el cerebro apenas podía procesarlas. Él no podía gritar, la lengua clavada lo impedía, solo emitía sonidos guturales ahogados. Pero sus ojos permanecieron abiertos, incluso cuando el humo se volvió denso, incluso cuando el fuego alcanzó su torso, incluso en los últimos segundos antes de que la asfixia y el shock finalmente le otorgaran el escape de la muerte. Miraba hacia arriba, no hacia los cardenales, no hacia la multitud, hacia el cielo, hacia las estrellas que no podían verse de día, pero que él sabía estaban allí. Soles lejanos, mundos infinitos, su cosmos. Cuando las llamas se apagaron, los inquisidores ordenaron que sus cenizas fueran arrojadas al río Tíber. No debía quedar reliquia, ningún hueso para que los simpatizantes veneraran, ninguna tumba que se convirtiera en lugar de peregrinación. Giordano Bruno debía ser borrado, y durante siglos casi lo fue. La Iglesia prohibió todos sus escritos. Mencionarlo se convirtió en un peligro. Los académicos que estudiaban cosmología aprendieron a no citar su nombre. Incluso Galileo, quien sería juzgado 3 décadas después por defender ideas similares, tuvo cuidado de distanciarse de Bruno. Porque Bruno no era solo un científico,
era un mártir del pensamiento libre, y su memoria era más peligrosa que cualquier libro. Pero los libros sobrevivieron, escondidos en bibliotecas privadas, copiados en secreto, pasados de mano en mano entre pensadores clandestinos durante la Ilustración, y lentamente su reputación comenzó a cambiar. En el siglo XIX, cuando el movimiento italiano por la unificación luchaba contra el poder temporal del papado, Bruno se convirtió en un símbolo, no solo de libertad intelectual, sino de resistencia contra la tiranía eclesiástica. En 1889, en el mismo lugar donde fue quemado, se erigió una estatua. La Iglesia protestó violentamente. El Papa León XIII llamó a la estatua una blasfemia, pero ahí permanece hasta hoy, Bruno de pie, con capucha, sosteniendo un libro, mirando con reproche eterno hacia el Vaticano. Los historiadores debatieron durante décadas. ¿Era Bruno un científico adelantado a su tiempo? ¿O simplemente un místico que afortunadamente acertó en algunas predicciones? La verdad es más compleja. Bruno no era un científico en el sentido moderno. No hacía experimentos, no recopilaba datos. Sus ideas sobre el universo infinito provenían más de la filosofía hermética y la intuición que del método empírico. Pero tenía razón. Las estrellas son soles distantes. Existen incontables planetas. El universo es vastísimo más allá de nuestra comprensión. La Tierra no es el centro de nada. Y más allá de la ciencia, Bruno representaba algo más profundo. El derecho del individuo a pensar libremente, a cuestionar la autoridad, a seguir la razón incluso cuando lleva a conclusiones incómodas. En el año 2000, durante el jubileo, el Papa Juan Pablo II emitió una disculpa general por los errores históricos de la Iglesia, incluyendo los excesos de la Inquisición. Pero no mencionó a Bruno por nombre. Y hasta hoy, el Vaticano se niega a retractarse de su ejecución. Su portavoz oficial declaró en 2000: Bruno fue condenado justamente por negar dogmas fundamentales de la fe cristiana. La herida sigue abierta. Hay algo profundamente perturbador en la historia de Giordano Bruno que trasciende el horror de su ejecución. Es la pregunta que su vida plantea: ¿cuánto estás dispuesto a sufrir por una idea? La mayoría de nosotros nunca enfrentaremos esa elección en su forma más extrema. No hay inquisidores esperándonos por nuestras opiniones. No habrá hogueras por nuestros tweets. Pero cada día, en formas pequeñas, se nos pide que elijamos entre la comodidad de conformarnos y el costo de pensar diferente. Entre decir lo que es aceptable y decir lo que creemos verdadero. Entre la seguridad del silencio y el peligro de la voz propia. Bruno eligió la verdad, tal como él la veía, incluso cuando esa verdad le costó todo. Y quizás lo más escalofriante es que murió sabiendo que podría estar equivocado. No tenía pruebas definitivas del universo infinito. No había telescopios que confirmaran sus teorías. Solo tenía su razón, su intuición y su fe en que el cosmos era más grande y más maravilloso de lo que los dogmas permitían imaginar. Murió por el derecho a estar equivocado, porque eso es lo que la libertad intelectual realmente significa. No la certeza de tener razón, sino el derecho a buscar la verdad sin temor al castigo. 400 años después, su estatua sigue de pie en Campo de Fiori. Los turistas toman fotos. Los vendedores ambulantes venden flores. La vida continúa en la plaza donde un hombre ardió por pensar. Y cada noche, cuando las estrellas emergen sobre Roma, esos soles distantes que Bruno imaginó, brillan sobre su monumento como una vindicación silenciosa. Así que te pregunto, ¿por qué idea estarías dispuesto a sufrir? ¿Qué verdad defenderías incluso
Si el mundo entero te dijera que te retractes, déjamelo saber en los comentarios, porque la historia de Bruno no es solo sobre el pasado, es sobre cada vez que elegimos pensar en lugar de obedecer, cada vez que cuestionamos en lugar de aceptar, cada vez que miramos hacia las estrellas y nos atrevemos a preguntarnos qué más podría existir allá afuera.